Minutos. Silvia, escucha esta historia. El pasado 31 de julio, sí, señor, 2 días antes del sorpresivo envío por parte del presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia de la terna para elegir al próximo fiscal general de la Nación, sí, llegó a la Casa de Nariño un memorial, un documento de 24 páginas presentado por la ONG Colombia Transparente, en el que recusa al jefe del Estado para que precisamente, y leo textual, sea apartado del proceso de participación en la selección de la terna para fiscal general de la Nación. 2 días antes, Silvia, de que de manera sorpresiva el presidente de la República decidiera acudir a la Corte Suprema con su terna, con sus 3 mujeres, sí, para aspirar a la Fiscalía General de la Nación. Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra. Fíjese, Silvia, que el argumento del abogado Sergio Alzate es que, según él, el presidente Gustavo Petro, y esto lo vuelvo a leer textualmente, carece de independencia, de autonomía e imparcialidad para enviar la terna a la Corte Suprema, porque, según él, y esto también es textual, ha realizado intervenciones ante la Fiscalía para favorecer a sus familiares, amigos y aliados políticos y ha procurado entorpecer las investigaciones al tiempo que ha realizado acosos, acusaciones y presiones con movilizaciones sociales amenazantes para tratar de doblegar la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación o hacerlo incurrir en un conflicto de intereses que pudiera frenar o evitar la continuación de las investigaciones penales contra su hijo Nicolás Petro, así como contra sus aliados políticos electorales del ELN, FARC y el Clan del Golfo. Todo esto, Silvia, lo leo en el documento de la ONG que le pide al presidente que se aparte de su facultad para ternar para fiscal general de la Nación. En ese mismo documento, el abogado Sergio Alzate relaciona, Silvia, parientes, dice él, amigos y funcionarios del presidente Gustavo Petro que se encuentran capturados, investigados o imputados por crímenes, delitos y otras formas de transgresión a la ley penal. Y menciona a su hijo Nicolás Petro, a su nuera Daisuris Vázquez, a los exministros Alfonso Prada y Guillermo Reyes, a su hermano Juan Fernando Petro Urrego, al alto comisionado para la paz Danilo Rueda, al ex embajador en Venezuela Armando Benedetti, al gerente de su campaña y hoy presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y a la ex jefa de gabinete Laura Saravia. Hace apenas 2 días, Silvia, el 14 de agosto, la Secretaría Jurídica de la Presidencia le envió una carta a la ONG Colombia Transparente, en la que le responde, sí, le hace un recuento detallado de las leyes que facultan y obligan al presidente de la República a ejercer ese derecho y ese deber de enviar a la Corte Suprema la terna de la cual se elegirá fiscal general de la Nación. Y cita el artículo 113 de la Constitución que delimita las diferentes ramas del poder público para concluir que la rama ejecutiva del poder público y la Fiscalía tienen funciones separadas y obran de manera autónoma, de manera, dice el documento de la Presidencia, que la organización y distribución de competencias al interior de la Fiscalía es un asunto regulado por la Constitución y la ley y atribuido al fiscal general, en el que no tiene ninguna participación o injerencia el presidente de la República, que es la suprema autoridad administrativa de la rama ejecutiva del poder público. Pero, Silvia, sin embargo, en esa carta no dice la Presidencia si acepta o no acepta la recusación contra el presidente Petro, algo que según las leyes y de acuerdo con lo que dice el abogado Sergio Alzate, debería quedar absolutamente claro, con el fin de enviar el expediente, y aquí va la segunda parte de la historia, porque el expediente y la recusación, sea aceptada o no sea aceptada, muy probablemente no sea aceptada, Silvia, por la Presidencia, pero en cualquier caso tiene que ser enviado al despacho de la Procuradora General de la Nación. Esto según el Código Contencioso Administrativo en su artículo 2. Escuchemos al abogado Sergio Alzate para contarles a los oyentes la historia. Ojo, porque esto, Silvia, puede enredar la elección de fiscal general. Sí, pero sabe que me llama la atención, Ricardo. Tengo aquí la carta del presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia y el presidente, la tengo para leer en comillas, en cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad hoc para que no haya dudas respecto de la transparencia de estas. Es decir, el presidente Gustavo Petro, cuando presentó la terna, ya se había curado o se estaba curando en salud frente a la Corte Suprema de Justicia. Y frente a esta recusación. Y frente a esta recusación diciendo, mire, yo sé que hay un familiar o varios familiares que podrían estar siendo investigados por cualquier razón, y entonces en casos que involucren a miembros de mi familia les pido tener en cuenta nombrar un fiscal ad hoc para que no haya ese conflicto de intereses. ¿Por qué le digo, Silvia, que esto puede enredar aún más la elección de fiscal? Porque el abogado Sergio Alzate
le envió, bueno, hizo varias cosas, entabló una acción de tutela al Consejo de Estado y le pide a la Corte Suprema que devuelva la terna por una razón, y es que dice él que como el presidente no ha contestado la recusación, no tendría en este momento la Corte Suprema la potestad de elegir fiscal cuando todavía está en curso una recusación en su contra. Esto dijo el abogado Sergio Alzate. Interpuse un mecanismo de recusación ante el presidente de la República para que fuera separado de la actuación administrativa relacionada con la postulación de una terna para fiscal general de la Nación. Desde el 31 de julio a la fecha, el presidente de la República, Gustavo Petro, se ha negado a dar una respuesta de fondo, si sí o no acepta estar en un conflicto de intereses por las investigaciones que tiene su hijo, su hermano, su esposa, su nuera, su gobierno, su campaña y sus socios políticos y sus financiadores. Debido a esto, interpuse un recurso, una acción de tutela para que se fallara de fondo en la protección de mi derecho a la petición y al debido proceso administrativo. Igualmente, interpuse una acción de nulidad simple contra la terna presentada ante la Corte Suprema de Justicia y a esta misma le solicité que devolviera la terna por estar en trámite una recusación que no se ha fallado de fondo, de conformidad con la Ley 1437, artículo 12, que establece que es la Procuraduría la que debe resolver de fondo si el presidente o no tiene la competencia y tiene el impedimento y el conflicto de intereses, y en caso tal de evidenciarse un conflicto de intereses, es la propia Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, quien debe determinar el funcionario ad hoc que funcionará o que operará como presidente ad hoc para el tema de la postulación de la terna, de conformidad con esta misma ley. Sí, esta es una situación absolutamente inédita en la Procuraduría. Están haciendo consultas, Silvia, están mirando casos similares en el mundo porque es absolutamente novedoso que llegara a presentarse una situación como esta. Por supuesto, no ha llegado el caso todavía, pero habría dos opciones: o se acepta o se niega la recusación. Si se niega de plano, no pasa nada, pero si se acepta, estaríamos ante una figura muy extraña de una persona que tendría que asumir las facultades del presidente de la República, eventualmente, sí, para ternar a los aspirantes a la Fiscalía General de Colombia, quitando una facultad que tiene el presidente de la República, pero que en ese caso eventual, repito, Silvia, hipotético, pues en caso de que se acepte la recusación, tendría que ir a ese escenario. Por eso le digo, Silvia, que se enreda la elección de fiscal, y por eso le digo además que esta recusación podría tener que ver con la rápida presentación de la terna por parte del presidente Petro 2 días después de esta recusación ante la Corte Suprema. Ahora, no es la primera vez que se enreda un nombramiento vive enredado. de fiscal. Aquí han devuelto ternas, han demorado elecciones, han pasado muchas cosas. La noticia sería que rápidamente se eligiera fiscal y que no hubiera problemas, pues pero veremos, eso no es lo que... Veremos qué pasa, Silvia. En lo que habitualmente ocurre. Los detalles de esta noticia. Ya regresamos, 1:38 minutos.